Bienvenidos al seminario Física Cuántica y la explicación de la enfermedad, impartido por el doctor Francisco Aedo. Voy a dar una pequeña semblanza de la trayectoria del doctor para que le conozcan su experiencia. El doctor Francisco Aedo realizó sus estudios de medicina en la Universidad La Salle y posteriormente la especialidad de acupuntura en el Instituto Politécnico Nacional. Más tarde obtuvo la maestría de farmacología en la misma institución y una maestría más en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Además, ha realizado otros estudios de posgrado en áreas como la herbolaria, homeopatía, ozonoterapia, osteopatía y medicina ayurvédica. Fue profesor de la especialidad de acupuntura y medicina tradicional china en el Instituto Politécnico Nacional. Ha presentado ponencias de dichos temas a nivel nacional e internacional. Ha sido autor de publicaciones científicas y organizador de congresos internacionales de medicina tradicional china y medicina alternativa. Clínicamente ha tenido mucha experiencia en el tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades relacionadas con el estrés, como la depresión, la ansiedad, el insomnio y el síndrome de fatiga crónica. Pido un fuerte aplauso al doctor para que esté aquí con nosotros ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a platicar un poquito. Thomas Kuhn en 1970 escribe su libro La estructura de las revoluciones científicas. Es considerado un filósofo, sociólogo de la ciencia, ¿no? Hoy en día nosotros usamos mucho la palabra paradigma. Y uno de los que trajo de nuevo esa palabra para que se usara mucho pues, fue Thomas Kuhn, ¿no? Él en su libro habla sobre el paradigma como aquella teoría o aquel descubrimiento que le da pues, pie a que una comunidad científica trabaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, la teoría infecciosa podría ser un paradigma, etc. Y él platica cómo se va desarrollando en la ciencia los paradigmas. Cuando son aceptados por toda una comunidad se denominan ciencia normal, y a diferencia de lo que normalmente parece que aprendemos, no sé, en la secundaria, que la ciencia va desarrollándose como una serie de descubrimientos, en realidad se desarrolla en otra forma. Entonces, cuando la ciencia normal ya es aceptada, no hay forma de hacer. Empieza a haber algún descubrimiento, algún protocolo de investigación donde lo que se esperaba no ocurre, sino otra cosa diferente, alguna nueva teoría, etcétera, que pone como en crisis ese paradigma. Y entonces ocurre lo que él denominó, lo que Kuhn denominó revolución científica. Entonces, y como dice Kuhn en su libro, la crisis no está en la ciencia, sino en los hombres que hacen la ciencia, ¿no? Que pone ejemplos de muchos nombres que hemos oído de la química y de la física que entran en crisis, inclusive cuando les cambiaban el paradigma, ¿no? Y hasta llegaban a abandonar la ciencia en algunos casos. ¿Y qué pasa después de una revolución científica? Que el paradigma o se destruye o se ensancha, dice él, para abarcar lo nuevo, el nuevo descubrimiento, ¿no? A lo mejor se fusiona de alguna manera, si es posible, con el nuevo paradigma, o de plano es abandonado, ¿no? En la medicina ha habido diferentes paradigmas, ¿no? Y si vemos la historia de la medicina y de la ciencia, es muy interesante observar que, bueno, antes todo se llamaba filosofía, ¿se acuerdan? En la Edad Media y todo esto, ¿no? Ahí estaban todas las disciplinas, ¿verdad? Luego se empezó a desarrollar la física como la ciencia reina. ¿Se oye algo? ¿Me lo acerco más? Se empezó a desarrollar la física como la ciencia que todos querían ser como ella, ¿no? Era la ciencia más exacta que había, ¿no?
utilizaba las matemáticas y podía predecir los fenómenos con una gran exactitud. Y todas las demás disciplinas empezaron a querer ser como la física, ¿no? Ese es el mismo caso de la medicina, ¿no? Y se tomó a la física como pues, el modelo a seguir de todas las disciplinas. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos hablamos un poquito hoy, ¿verdad?, de la idea de separación mente-cuerpo, cuando hubo esta decisión de física con filosofía, ¿verdad?, pues la psicología se fue como a la filosofía, y la medicina se fue como a la física, ¿no?, al equipo de los de la física. Ajá. Y se empezó una visión más orgánica del cuerpo, ¿no? Entonces dice aquí que el paradigma clásico, estas teorías esenciales de la visión del mundo y del sistema de valores que eran base de nuestra cultura, fueron cambiando, ¿verdad?, debido a ciertas ideas que se formularon entre el siglo XVI y XVII. Ajá. Esta visión del mundo que teníamos como algo orgánico, algo vivo, espiritual, fue reemplazada por la concepción de un mundo similar a una máquina. Entonces, a este paradigma, por ejemplo, le llaman mecanicista. En la medicina le recomiendo mucho un libro del maestro Ruy Pérez Tamayo que se llama El concepto de la enfermedad. Y es una historia de los paradigmas en la medicina. Son 2 volúmenes del Fondo de Cultura Económica. Esta revolución científica que ocurre en estos siglos reemplaza esta visión, ¿verdad?, con una visión de mundo-máquina iniciado por personajes como Descartes o como Newton, ¿no? Con ellos se pensó que los sucesos animados se podían dividir en términos matemáticos y mecánicos individuales, ¿no? Se empezó a pensar que, pues, para analizar el todo, había que separarlo en partes, había que analizar cada una de estas partes. Y que la forma de analizarlo pues eran las matemáticas. Es muy interesante, ahorita hablamos un poquito de Descartes. Todo lo que no tiene relación directa con el problema se excluye, o sea, el reduccionismo. Es decir, buscamos la causa del fenómeno que estamos estudiando, todo lo demás alrededor no importa, ¿no? Es una idea lineal de las cosas, es decir, cuál es la causa que la provocó. Se trabajan entonces con ecuaciones lineales todos los problemas complejos y aunque útil en algunos ámbitos, ¿verdad?, como las urgencias, ¿verdad?, como la cirugía, no se puede aplicar totalmente a las enfermedades crónicas o a fenómenos naturales complejos. Siempre les explico a mis alumnos que, bueno, pues provenimos de las ideas de los griegos, ¿no? Decía Newton que nos paramos en los hombros de gigantes, es decir, somos producto del pensamiento de muchísimos hombres que han ido poniendo su granito de arena, ¿no? Y hoy en día ya manejamos pues una idea de cómo es la realidad, ¿no?, de cómo entenderla. Nacemos y ya hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la idea del sistema nervioso en medicina china, ya hasta un niño dice que hay un nervio, ¿no? Yo les explico que hace más de 2000 años no había la concepción del sistema nervioso. Pues no podían entender pues, que el efecto de la acupuntura pudiera viajar por el sistema nervioso, ¿no? Nada más pensaban que el cerebro era el mar de la médula, ¿no?, donde se hacía gordota la médula. Bueno, pues Aristóteles tuvo una influencia importante en nuestro pensamiento, ¿no? Aristóteles decía que había 4 causas de las cosas. La causa eficiente, la causa formal, la material y la final, ¿no? Nosotros en medicina utilizamos mucho la eficiente. La eficiente es la visión causa-efecto. ¿Se acuerdan que decía Aristóteles que la piedra cayera por el precipicio tenía que haber un primer motor inmóvil, ¿no?, que la empujara? Es decir, que las cosas tienen una causa previa. Es
es de la causalidad eficiente, ¿no? Debe de haber algo que las... Y nos hemos metido en la búsqueda en la medicina de esa causa lineal. Esto es un fenómeno causal lineal, ¿no? Causa-efecto. Nos hemos metido ahí a buscar, es la base del reduccionismo, ¿verdad? Ser humano, sistema, tejido, célula, molécula, DNA, etcétera, y seguimos en la búsqueda, ¿no? De la causalidad eficiente. En biología también se usa mucho la causalidad final, que es la que responde a la pregunta ¿para qué? ¿Verdad? Muchos sistemas biológicos pues tienen cambios buscando un objetivo final. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso y va a aplicar más a lo que vamos a platicar hoy. Bueno, pues Descartes tuvo una influencia muy importante, ¿verdad?, en esto. Ajá. Dice, el cuerpo del hombre se diferencia de un hombre muerto tanto cuanto un reloj con energía en relación con el mismo reloj cuando está roto. Eso lo escribió en uno de sus libros, ¿no? O sea, comparaba al hombre con un reloj, ¿no? Dio lugar a que un gran sector del análisis teórico y filosófico de la medicina cayera en este abismo, ateísmo no en el sentido de que creyeran en Dios, sino de ya no pensar en las causas vitales, ¿no? Empieza la discusión del mecanicismo contra el vitalismo, ¿no? Contra la idea de que hay cosas no materiales que también mueven las cosas, ¿no? No sé si me explico. El vitalismo, bueno, que todavía hay disciplinas como la homeopatía que lo defienden, ¿verdad? Es la idea de que hay algo no material que domina la vida, ¿no? El movimiento de la vida, ¿no? Y bueno, con ideas como las que se fueron planteando en estos siglos, pues se abandona esto y se plantea una idea más materialista de la realidad. Descartes, por ejemplo, hace la gran división entre dos campos, ¿verdad? El pensamiento o res cogitans y la sustancia, o red extensa. Es decir, hace aquí la gran separación entre mente y cuerpo, ¿no? Entre el pensamiento y lo que es material. Y apenas estamos empezando a abandonar esta idea que planteó Descartes de mente y cuerpo, ¿no? O de esta separación, bueno, por lo menos en el occidente, aunque en el pensamiento de otras culturas no se creó esta idea, esta división mente-cuerpo, ¿no? Es muy interesante, si ustedes leen la tercera meditación de Descartes en su libro de meditaciones, ahí es cuando hace el famoso pienso luego existo, ¿no? Porque él pone en duda todo, la existencia de todo, ¿no? Y llega al punto en donde dice, pero hay un pensamiento, ¿no? Y si hay un pensamiento es que alguien lo tiene que estar pensando. Entonces es cuando dice su famosa frase, pienso, luego existo, ¿no? Y a partir de ahí crea una filosofía en donde dudamos de todo, pero de lo único que podemos estar seguros, de los cuerpos, dice él, o sea, de los cuerpos animados e inanimados, es de su extensión. Porque yo no sé si es verde o medio verde, depende de la luz, ¿verdad? Yo no sé si es cómodo o medio incómodo, depende de las pompas del que se siente ahí, ¿no? En la silla, ¿verdad? Pero sí puedo estar seguro de su extensión. ¿Y cómo mido la extensión? Pues con matemáticas, una regla. Es lo único seguro en la vida. Entonces la matemática o la matematización de la ciencia se convierte en algo fundamental, ¿no? Entonces esta idea mecanicista, ¿verdad?, dice que toda realidad natural es una estructura comparable a una máquina y puede explicarse basándose en modelos de las máquinas. Ajá. Ok. Entonces toda esta realidad se entiende como de acuerdo a los modelos de la mecánica clásica, ¿no? ¿Quién fue quién es el rey de la mecánica clásica? Newton, ¿no? Y las leyes de Newton.
interpretada solamente sobre la base de las nociones de materia y movimiento. Acuérdense que Descartes es el que hace el plano cartesiano, que es precisamente la visión lineal de las causas, causa-efecto, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en la medicina, en la farmacología. En la farmacología seguimos haciendo gráficas lineales para analizar el efecto de un fármaco. En donde las X, este es el plano cartesiano, ¿no? Donde las X es la dosis y en la Y ponemos la respuesta, ¿no? Y entonces vamos inyectando ratitas y todo eso y vemos en un grupo de ratitas, pues a tanta dosis tal respuesta, a tanta dosis tal respuesta, a tanta dosis tal respuesta, y así, ¿no? Y ya hacemos nuestra curva. ¿Ah? Fenómeno lineal, ¿sí? Solo una causa para un efecto. Ya de repente hay modelos ya más complejos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre explico, para que me tomen una idea de lo que trato de decir, nosotros en farmacología normalmente tomamos un poquito de, no sé, una dosis de un fármaco y vemos su efecto, ¿no? Por ejemplo, se contrajo, le quitas a un cobayo el cartílago de la garganta y ves si se contrae, ¿no? Entonces, dosis-respuesta. O algo más complejo, a una ratita le pones un antidepresivo y ves si se le quitan conductas depresivas, ¿no? Que previamente le provocaste. Entonces es dosis-respuesta. Y ya implica un número importante de ratitas que tuviste que analizar, ¿eh? Porque por cada dosis tienes que tener por lo menos unas 8 o 10 ratitas. Y mínimo tienes que analizar 6 dosis, ¿no? Y entonces yo les digo, ¿y qué pasa cuando analizas una planta medicinal donde en vez de una sola molécula puede haber 10 moléculas activas? ¿Cómo analizas eso? Bueno, pues te dirán, hay otros modelos, se pueden utilizar, pero normalmente no se hacen porque implicarían una cantidad enorme de gasto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en vez de una sola planta pones una fórmula tradicional china donde hay 20 plantas que cada una tiene de 10 a 15 principios activos? O sea que tienes 100 variables o más. Está imposible. Y además nadie te va a pagar un protocolo de ese estilo, ¿no? Ajá. Tienes que usar miles de ratas y un análisis matemático mucho más complejo para poder controlar cada variable, ¿no? Bueno. Entonces, este engaño mecanicista, ¿verdad? Las consecuencias de esta falacia reduccionista se han vuelto clarísimas en la medicina. Los médicos, dice, suscritos a la imagen cartesiana del cuerpo como un mecanismo de relojería, no pueden entender muchas de las principales enfermedades en el mundo de hoy, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, y eso se comenta en muchos artículos, ¿no? Que la medicina moderna es muy buena para enfermedades agudas, cuestiones quirúrgicas, urgencias, ¿no? Nadie dice nada, pero para muchas enfermedades crónicas, pues no, nomás le estamos ahí manteniendo más o menos al paciente, tratamos de quitar los síntomas, ¿verdad? Pero no entendemos bien a profundidad qué está pasando ahí. Viene la nueva visión de la física. Y fíjense qué interesante, ahorita les voy a poner una diapositiva donde inició realmente a principios del siglo pasado. O sea, tiene un buen de rato en nuestra conciencia colectiva, pero no nos ha todavía impregnado completamente, ¿no? La nueva física, la nueva visión de la física, no podemos explicar las cosas como la suma de sus partes previamente analizadas. Se desarrollan grandes teorías como la física cuántica, la teoría del caos, las ecuaciones no lineales, la retroalimentación positiva o el indeterminismo, ¿no? Ahorita vamos a ir hablando de algunos de estos conceptos de la nueva física, ¿no? Por ahí una vez me topé con un libro que se llama Los Creadores y es de historia del arte.
y hace comparaciones bien interesantes de cómo es esta visión, ¿no? Porque pone, por ejemplo, un poema de no me acuerdo qué siglo, de Europa, y dice el autor: veo esa flor tan hermosa y no sé qué, la agarro con mis manos, la saco, observo sus raíces y sus pétalos. Pone otra igual oriental, en donde dice: qué hermosa flor, qué bella cuando está abriéndose y no sé qué. Y ya, o sea, no la toca, la ve como un todo. Y hasta en la poesía se ve como en el occidente era analizarla hasta las raíces y separarla en pedazos y todo eso, ¿no? La base de la medicina moderna es la patología, la anatomía patológica, fundamental para la medicina moderna, ¿no? Que nació en la época en donde se empezaron a hacer las disecciones de cadáveres, ¿no? Y empezar a entender todos los nervios, los vasos, y seguimos haciéndolo en medicina cuando llevamos anatomía, disecciones en cadáver y todo esto, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿y por qué los chinos en la medicina oriental pues no saben nada de esto, de anatomía, como que están medio mensos, ¿no? O sea, no le han entendido, ¿no? Y se equivocan. Lo que pasa es que en su concepción había que entender el todo y vivo. ¿Me explico? O sea, que era ilógico meterte a analizar un cuerpo muerto si ya está muerto. Y se ha demostrado históricamente que su conocimiento anatómico sí era profundo. Porque, por ejemplo, hay algunas torturas muy antiguas que requerían un conocimiento. Una vez leí en un libro de historia de la medicina china, que sí sabían muchísima anatomía, porque haz de cuenta que te daban, te medio drogaban, una tortura muy sofisticada, ¿no? Y te iban quitando los músculos y la piel para que antes de morir pudieras ver, no sé, tus intestinos moviéndose, y luego ya te cortan la cabeza, ¿no? Entonces, ¿saben la habilidad el conocimiento anatómico que se requiere para hacer algo así? Y que no se muere el paciente, ¿no? Ajá, antes de... Ajá. Entonces sí sabían, ¿no? Bueno, entonces en la física clásica tenemos la mecánica, ¿verdad?, newtoniana, la termóptica, el electromagnetismo. En la física moderna tenemos la teoría de la relatividad, la física de altas energías, la física del estado sólido, ¿verdad? La física nuclear, la mecánica cuántica. Fíjense, la teoría especial de la relatividad se publica en 1905. Ajá. El modelo atómico de Rutherford, 1911. La teoría del átomo de Bohr, 1913. La teoría ya general de la relatividad, 1916. Ajá, y así vamos, por ejemplo, la dualidad onda-partícula, ¿verdad? 1924. Eso es muy interesante, ¿verdad? Acuérdense que es una de las cosas interesantes de la física cuántica, ¿no? Que cómo es posible que una partícula subatómica sea materia, sea una partícula y a la vez sea una onda. Porque depende de con qué instrumento la analizas, se comporta como partícula o se comporta como onda, ¿no? Y ahí viene el indeterminismo, ¿no? El indeterminismo, el famoso principio de Heisenberg, ¿verdad? Que dice que todo depende del observador, o sea, que el observador cuando está analizando el fenómeno lo está cambiando, ¿no? Y depende del instrumento que estás ocupando. Entonces, con cierta forma de entender al átomo, lo ves como partícula y de otra forma como onda, ¿no? Entonces, y el indeterminismo rompe un chorro de cosas, porque antes pensaban que lo que veías era real, ¿no? Y ahora te dicen el indeterminismo que pues depende de cómo lo ves, es como es. Ajá. Y viene muchísimo al caso el cuentito del elefante que siempre cuento, no sé si ya uno de mis alumnos se lo he contado, del elefante hindú, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay un cuento hindú, más o menos del siglo V, que dice que había el original es de 6 monjes, ¿no? Pero que más usan es de 3. O sea, había 3 monjes que nunca habían visto un elefante, ¿no? Y los vendan y los ponen con un elefante
uno lo ponen en la pata, otro en la cola y otro en la trompa, que tocaran, ¿no? Luego se los llevan, les quitan la venda, preguntan cómo es un elefante. Uno dice, no, pues un elefante es como el tronco de árbol. No, está equivocado, un elefante es como una serpiente. No, estás equivocado, es como una liana. ¿Quién tenía la razón? Todos, dependía del ángulo en donde estaban observando al elefante, ¿verdad? Uno estaba en la pata y así. En el original hay uno en el lomo y uno en la oreja y así, ¿no? Entonces, todo depende del ángulo de observación. La realidad se convierte en algo que ya no es adquirible en su totalidad, es decir, ya no es, no la puedes ver, va a depender de ti, de tu estructura, bueno, desde tu concepción teórica, ¿verdad?, hasta tu instrumento con que la observas, de qué es lo que vas a observar de esa realidad, ¿no? Entonces esa idea de que la ciencia iba a conocer todo, se empieza a romper. O sea, todo como es. Y eso me hace recordar, y por ahí les recomiendo mucho para estos temas, si les interesan, el libro del Tao de la Física, ¿no? Del doctor Capra, ¿no? Que hace comparaciones de conceptos de la física moderna con conceptos tradicionales, antiguos, chinos o hindúes, y se parecen más a algunos poemas hindúes y chinos a la física moderna que a la anterior, que a la mecánica newtoniana, ¿no? ¿Me explico? Y por ahí dice el libro del Tao, ¿no? ¿Verdad? Que el Tao que puede ser descrito no es el Tao verdadero. ¿Eh? ¿Sí me entienden? Porque el Tao, o sea, ¿cómo lo quieren traducir? Camino, todo, realidad, lo que sea, no es descrito. Si lo describes es que no estás hablando del verdadero. Fíjense cómo ya tenían una idea mucho más clara del indeterminismo desde, pues no sé, más allá del siglo V antes de Cristo. Y así nos vamos, ¿no? Teoría del Big Bang, 48, del quark, 63, la teoría del campo unificado, 67. Pero fíjense cómo inician todas estas ideas desde 1905. Y todavía seguimos pensando cómo se tarda, ¿no?, en permear a toda la población las ideas de las personas. Todavía seguimos pensando muchas cosas en términos mecanicistas. Bueno, la teoría cuántica dice que no es posible una descripción objetiva de la naturaleza. El observador siempre está implicado en el experimento, ¿no? Desde el principio de Heisenberg, ¿no? La materia no existe según el concepto en que estábamos acostumbrados. Las partículas son meras posiciones en un campo electromagnético de gran fuerza. Hay una película que se llama ¿Qué carajo sabes? ¿Tú qué sabes, no? Me acuerdo de esa película que se me hace interesante, que si hubiera un átomo en donde su núcleo fuera aquí una naranja, su primer electrón estaría como a 2 cuadras de distancia, ¿no? Imagínense las distancias, o sea, pareciera que lo que más hay es lo que menos hay es materia, ¿no? Sino espacio. Y si hay tan poquita materia y tanto espacio, ¿por qué no puedo agarrar a alguien y atravesarlo así con mi mano? ¿Por qué choco con la piel o qué onda? O sea, ¿sí me explico? Sí te hace pensar, ¿no? ¿Por qué? Pues por las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas que hay entre estas partículas. O sea, energía. Si pareciera que hay más energía que materia. Fíjense qué interesante, ¿se acuerdan de la física newtoniana, ¿no? De esta idea de las masas, que cuando las acercas van aumentando su fuerza para acercarse, ¿no? Como la gravedad, la ley de la gravedad, ¿no? Después de esto aparecen los científicos como Faraday y Maxwell, que consideraban que era más apropiado utilizar el concepto de campo, afirmando que cada carga crea una alteración o una condición en el espacio circundante, de manera que la otra carga, cuando está presente, siente esa fuerza,
Y así nace la concepción de un universo lleno de campos interactuar entre sí, o sea que todo el tiempo hay un chorro de campos que están interactuando e influyendo uno al otro. La relatividad dice el espacio no es tridimensional y tampoco es una entidad aparte, sino que ambos están íntimamente conectados y forman un continuo tetradimensional espacio-tiempo, ¿no? El tiempo no es lineal ni absoluto, el tiempo es relativo. Eso está bien difícil de entender, ¿verdad? ¿No? Y luego te ponen unos programas, ¿no? Que si fueras a la velocidad de la luz, pasaría el tiempo más lento, ¿no? Y fueras a la velocidad de la luz y regresarías y ya pasaron no sé cuántos cientos de años. Y es lo que plantean en el planeta de los simios, ¿se acuerdan? Que llegan y ya pasaron no sé cuántos siglos, ¿no? Dicen por ahí, no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero un autor de la medicina alternativa, era editor de una revista gringa, no me acuerdo ahorita el nombre, pero decía que el tiempo del hombre en realidad no era el tiempo lineal de la física, ¿no? Sino que era un tiempo circular, porque todo el tiempo estamos reviviendo el pasado, que todo el tiempo le estamos dándole significado de nuevo al pasado, ¿no? Pues todo el tiempo estamos haciendo así. Realmente no vivimos con el tiempo así clásico de un suceso, del tiempo que es un suceso de una cantidad de eventos que van sucediendo, ¿no? Y aparecen temas también interesantes, ¿verdad? Con estas ideas como la idea esta de la cultura nativa de la hora, ¿no? O también de los orientales, ¿no? De los japoneses, esto de vivir el ahora, ¿no? De estar en el aquí y en el ahora. Y les pongo el ejemplo de cómo el tiempo va más lento cuando eres niño, cuando estás ahí en el aquí y en el ahora. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Se siente una ignorancia, ¿no? Porque yo me acuerdo que la tarde era inmensa. Duraba como una semana, una tarde. No me importaba nada, ¿no? Jugaba y todo eso y el tiempo era larguísimo, ¿no? Y ahorita no tengo tiempo de nada, es desesperante, ¿no? La no linealidad, ¿verdad? La aparente linealidad de los acontecimientos depende del observador, igual, ¿no? Dice aquí de un artículo que leí: al vivir nuestra vida presente, lo más probable es que estemos reescribiendo nuestra historia personal, tanto pasada como futura. Y la no linealidad también implica esta idea de que las causalidades no son simples, ¿verdad? Ya, no hay causa-efecto, ¿no? Como gallina y huevo, y empiezas a ver un montón de fenómenos en donde el huevo a veces se convierte en gallina. Eso ya es un primer abordaje de la modernidad, ¿no? Es simplemente ya no verlo de esa manera, ¿no? Es como cuando te dicen en medicina china igual, el concepto, que si te enojas se daña el hígado, pero si el hígado está dañado te causa enojo, ¿no? Es decir, empieza a haber causalidades así de ida y vuelta, en donde el huevo se convierte en gallina, pero se empieza a complejizar mucho más la no linealidad, porque empiezan a aparecer las ideas de los sistemas complejos, es decir, de las multivariables. Y si utilizamos en medicina algunos modelos, o en los libros de estadística ustedes ven, pero no son poquitas las que metes, modelos de multivariables, pero hay teorías como la teoría del caos que habla de que puede haber muchísimas variables, y un pequeño cambio en una puede provocar un gran cambio en otro lugar. Y que no es que no seamos susceptibles de entender el fenómeno, sino que es tan complejo que a veces no lo podemos entender o no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? De tecnología
de lograr entender un fenómeno complejo, ¿no? Luego aparece Max Planck con su teoría del quantum, ¿no? Y empieza a describir que la radiación térmica no es una emisión continua, sino se presenta en pequeños discretos paquetes de energía y los denomina quantums, ¿no? Que también no son materia, si son de energía, como pedacitos de energía, y la luz se descubre que es así, ¿no? Ajá. Einstein dice que todas las formas de radiación electromagnética pueden aparecer como ondas y cuantos. Ajá. Una partícula es un paquete de energía. Dice, estudios físicos actuales demuestran que la materia es mutable a nivel subatómico. Todas las partículas se pueden transmutar en otras, se pueden crear a partir de la energía y convertirse en otras partículas. Es decir, se empiezan a descubrir que pues, la idea de que nada más había neutrones, protones y electrones, pues así hay muchísimas, y la clasificación de partículas subatómicas hoy en día es enorme, y que algunas partículas se pueden convertir en otras, ¿no? Y ahí también me surge mucho el génesis de pues no sé, por ejemplo, de la visión hindú, ¿no? Que he visto en la medicina ayurveda, ¿no? Que primero no había nada, ¿no? Que de repente hubo un sonido, el sonido original, el Om famoso, ¿no? El Om, ¿no? Y empezó el movimiento a generar el viento, ¿no? Y de ahí se fueron formando otros elementos, ¿sí, no? Entonces, a nivel subatómico vivimos en un mundo así de energía. Nada más que pues es tan difícil porque pues yo te veo a ti, no te veo como energía, veo un cuerpo. Entonces, empieza la duda también de nuestra capacidad para ver la realidad, ¿verdad? Estamos limitados a nuestros órganos de los sentidos, ¿no? Aparece la teoría de las supercuerdas. La teoría de las supercuerdas es un esquema teórico para explicar que todas las partículas y fuerzas fundamentales, o sea, todos los tipos de fuerzas duras y débiles, la gravitación, la atracción de partículas, etcétera, que todas las fuerzas y partículas de la naturaleza en una sola teoría las junta, que modela que las partículas y los campos físicos son vibraciones de delgadas cuerdas supersimétricas, las cuales se mueven en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones en sí, es decir, que pareciera que hay supercuerdas o uniones que hay desde la Tierra hasta el otro lado del universo, que están unidos por supercuerdas de energía, y que los fenómenos que ocurren aquí se pueden percibir en el otro extremo del universo sin tiempo, o sea, son cosas que ya no podemos entender tan fácil, ¿no? Que las cosas se comunican así por las supercuerdas a una velocidad impresionante, ¿no? Y hay resonancia de lo que ocurre aquí en otro lado. ¿Ah? Entonces, cuando vemos ese tipo de teorías y decimos, bueno, y entonces no pasa lo mismo en nuestro cuerpo, se comunica una parte con el otro, ¿ah? De esta manera. Comunicación de todos los planos, cualquier punto del sistema, y sin pérdida de tiempo está informado de la totalidad. Cuando estudias medicina piensas que solamente está todo informado, bueno, se informan los sistemas uno a otro, ¿no? Hay como una comunicación, como si... una visión mecánica en donde tienes, no sé, el sistema digestivo, y interactúa con el sistema nervioso, ¿no? Tal vez, se comunica, pero nunca piensas que a lo mejor algo que está pasando en el dedo chiquito se va a comunicar con la oreja izquierda, ¿no? No sé si me explique. O sea, solamente lo que es coherente de acuerdo a los hallazgos de la fisiología, ¿no? Lo demás, pues parece como un absurdo, ¿no?
Pero muchas de las teorías de la física moderna hablan de eso, ¿no? Que todo está intercomunicado. Normalmente está la idea, lo que yo siempre les digo que hasta el momento así, y no es así, ¿no? Pero lo más común es pensar que pues, todo el cuerpo se comunica a través del sistema nervioso, es un sistema que toca todo el cuerpo, o lo interrelaciona. Igual el plasma sanguíneo, ¿no? Llega a todos lados. Nada más. Esa es la pregunta. Nada más. Ajá. Y ahí es donde empiezan estas teorías a dar resonancia y a que algunos busquen otras formas de interconexión, ¿no? De la información, de intercambio de información entre las partes del cuerpo, pero no nomás eso, sino entre el cuerpo y el exterior, ¿verdad? Para explicar fenómenos que sí se observan. La no localidad. Dice, dos masas influyen entre sí siempre y cuando tengan una relación local. Eso es lo que aprendimos en la física clásica, ¿no? Dos masas se relacionan cuando están cerca. ¿Pero qué dice la física moderna? Ajá. Dice, la no localidad significa que existen correlaciones entre partículas que a pesar de un aumento de la distancia de ellas, la fuerza no disminuye y que no depende de los campos. Ya han hecho estudios donde cambian de un electrón acá y cambia un electrón a una distancia que según la mecánica clásica no debería de haber una relación entre esas dos partículas. Cambia una acá y cambia la otra. ¿Sí me explico? La no localidad, es decir, no necesariamente tiene que haber cercanía para que algo que ocurre aquí provoque un cambio a distancia. Ajá. Dice, existe un potencial cuántico fuera de las dimensiones físicas medibles habitualmente de tiempo y espacio que determina la posición y la velocidad de las partículas elementales y las une en forma de red. Pues hay unos estudios por ahí interesantes de eso, que les digo. Cambian unos electrones y a mucha distancia cambian otros, ¿no? Dice, carajo, ¿cómo? No hay manera de explicarlo. Ajá. La no localidad. Bob dice que crea una teoría en donde dice que existe un campo de ondas electromagnéticas en cada célula. Les llama biofotones. Y que estos campos están conectados entre sí. De esta manera, las informaciones pueden llegar a cualquier punto del cuerpo con la velocidad de la luz mediante variaciones pequeñas de este campo de biofotones. O sea, parece Star Wars, ¿no? O sea, ¿sí saben de qué hablo o no? ¿Alguien sabe? De los midichlorianos o no sé qué es. Ajá. Con una inyección, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, los cuates estos rusos hacen un experimento, más de 5,000 experimentos, donde ponen, por ejemplo, células que se encuentran en dos matraces de cuarzo, que están pegados, ¿no? Y uno de los cultivos celulares es contaminado con virus, y se constata de manera prácticamente simultánea que las células de la colonia del otro frasquito también empiezan a presentar la sintomatología de estar infectadas por virus. Ajá. Y que cuando cambian el tipo de recipiente a un recipiente que no transmita la luz ultravioleta, ya no ocurre el fenómeno. Entonces concluyen que la luz, que a través de luz, a través de fotones, se transmite información de células a otras. Aquí en este caso de un cultivo en un frasquito al cultivo del frasquito de al lado. O sea, información por medio de la luz. Ese tipo de cosas pues te saca de onda por completo, ¿no? O sea, podrías enfermar a alguien que esté a tu lado a través de la información que estás despidiendo, información energética que estás despidiendo. ¿Saben?
Gracias. No, porque, no, por ejemplo, cuestiones familiares, que, enfermedades, pues las explicas por la genética o las explicas por los hábitos que son aprendidos, ¿no? Porque la mamá te enseña a ser depresivo y entonces eres depresivo, ¿no? Cuestiones conductuales o genéticas, ¿no? Pero este tipo de hallazgos de la física moderna te dice, bueno, puede haber otras explicaciones de cómo estamos transmitiendo la información, ¿no? La teoría del caos dice que las ecuaciones lineales, en las ecuaciones lineales una determinada causa resulta en un determinado efecto. Y este resultado se puede reproducir en un laboratorio, ¿no? Y aplicar a otros sistemas, se puede generalizar. En las ecuaciones no lineales, una modificación mínima de una variable puede llevar a que el sistema se vaya a una dirección completamente diferente. Fíjense, yo les explico aquí, por ejemplo, nosotros cuando vamos a definir cuánto del fármaco debemos estar dando al paciente, pues tomamos en cuenta la vida media del fármaco en la sangre y la cantidad de dosis que debe de haber para que ocurra el efecto. O sea, pensamos en términos mecanicistas de que el receptor a nivel de la célula esté bañado todo el tiempo del fármaco, ¿no? Para que esté estimulando, ¿no? Entonces, y luego aparecen cosas, un primer ejemplo, ¿no? Aparece la cronobiología, que después se mete a hacer la cronomedicina. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un fisiólogo que estudiaba este tipo de fenómenos, en donde ya sin respetar estas ideas, si tú das un fármaco a una determinada hora del día, el efecto es máximo. O sea, pudieras inclusive suspender algunas de las dosis del día si lo das a una determinada hora. Son gente que estudia los ciclos circadianos y son gente que estudia la idea de la cronobiología, o que todas las cosas vivientes tienen ciclos y todo el tiempo están ciclando. Entonces hoy en día hay esquemas de circadianos que es un día, hay de 7 días, hay de una semana, de un mes, como el ciclo menstrual, hay de un año o de años, es decir, y las enzimas, por ejemplo, ciclan en segundos. Ajá, por ejemplo. Entonces, si tú piensas que todo tu cuerpo está ciclando todo, porque la física cuántica también además te dice que todo está vibrando todo el tiempo, todo se está moviendo, todo está ciclando. Entonces, hay un momento específico donde el efecto va a ser máximo, ¿no? Entonces te empieza a romper así como que la idea mecanicista de... Y esto, si lo aplicas a que cómo es posible que a veces tenemos la oportunidad de ver un fenómeno que un estímulo pequeño provoque un gran cambio. No sé si me explique, por ejemplo, no sé, el fenómeno de curación en segundos de la terapia neural, que si le atinas exactamente, pum, hay un gran cambio. Entonces, o en la psicoterapia se observa, a veces haces un hallazgo, cae un 20, pero yo digo más bien te cae $1, te cae $1 y chin, cambia muchísimo tu manera de ser y de ver las cosas. Hiciste un descubrimiento de ti mismo, ¿no? Por ejemplo. O alguna cuestión que modificaste, algún estímulo que hiciste y hubo un gran cambio, que no parecería lógico. Teorías como la teoría del caos nos puede explicar esto, ¿no? A veces un pequeño estímulo, una nueva variable puede hacer un cambio grande. ¿Por qué no puede haber a veces curación con un estímulo que aparentemente es pequeño, ¿no? Pero fue puesto en el momento y lugar adecuado? La teoría del caos es una teoría de sistemas complejos, no lineales. La retroalimentación positiva aparece, es donde a veces la retroalimentación positiva quiere decir que un fenómeno se va multiplicando, ¿no? A sí mismo, se va haciendo como, es la idea de la bolita de nieve, se va haciendo cada vez más grande. Ajá. Mientras las ecuaciones no lineales son ecuaciones así en plano cartesiano, ¿no?
como la que les decía, dosis-respuesta. Los fenómenos complejos son una cosa así, o peor. O sea, ¿sí se entiende? En donde la cantidad de variables es enorme y están todas interactuando entre sí. No sabemos a qué mayor o menor grado, ¿no? A lo mejor estas interactúan más entre ellas que con todo el sistema, pero en sí, de todas maneras, hay grupos que interactúan con todo el sistema, ¿no? Se empieza a convertir la idea de sistemas complejos. Y esto ya está bañando todas las disciplinas del hombre, ¿no? Hasta la sociología, la psicología, la idea de los sistemas complejos, ¿no? La complejidad, así lo pueden buscar, ¿no? La complejidad. Ya los fenómenos biológicos no son lineales, ya los fenómenos sociales no son lineales, ya la cantidades de variables que están interactuando son un montón. Es lo que nos está enseñando la física moderna. Y a lo mejor algún cambio por aquí provoca un gran cambio en el sistema. O simplemente la idea de que todo se está comunicando entre sí, ¿no? Aparece la idea de fractales. Mandelbrot descubre que las nubes, las hojas, las ramificaciones de los árboles del sistema bronquial o circulatorio no se pueden describir de acuerdo a la geometría clásica, no tienen medidas así exactas, sino se pueden entender a través de la idea de fractales, que son, dice, son dimensiones fracturadas, dimensiones no enteras. No existen dos fractales iguales, es decir, cada uno de nosotros tenemos a lo mejor una medición de nuestro fractal. Pues, por ejemplo, él analiza las ramas de los árboles, como si tú encuentras el número o la longitud del fractal de ese árbol, vas a poder entender cómo fue creciendo. No sé si me explique. Y también habla de otra cosa muy interesante, la idea de fractales. Y una pequeña parte de todo el sistema habla de todo el sistema. Entonces, viene por ahí en un libro, vi un dibujito en donde si tú analizas una estrella, y ves con el microscopio un pedacito de la estrella, te darás cuenta que está formada de pequeñas estrellitas que están tocándose. ¿Se me explicó? Y que si tú te metes a una de ellas, te darás cuenta que está formada de pequeñas estrellitas que se está tocando. Esos son los fractales, y si se observan en la naturaleza, este tipo de fenómenos. Y entonces dices, wow, ¿cómo es posible que una pequeña parte de todo el sistema hable de todo el sistema? ¿Sí me explico? Entonces, y yo digo, por ejemplo, en medicina hay representaciones en el sistema nervioso de todo el cuerpo, el famoso músculo de Penfield, ¿no? En la corteza prefrontal está una representación sensitiva de todo el cuerpo. Y entonces empieza a decir, bueno, entonces eso de la lengua y el sistema de oreja y todo eso, ¿puede hablar de todo? ¿Verdad? Pudiera ser la teoría de Mandelbrot una explicación de esto. Hubo mucha gente fractales. Es un sistema de fractales, ¿no? Donde hay una medida que se va aplicando en todo. Y si tú encuentras esa medida, puedes entender cómo se fue formando toda esa. También, eso sería más caótico, ¿no? Pero aquí, y por ejemplo, estaba viendo en un programa de tele que un cuate que aplicó los fractales. Ven ahora la tecnología tan increíble donde pueden hacer dibujos que parecen reales de toda la naturaleza y montañas y todo eso. Lo hizo un cuate, o sea, ya podemos simular a la naturaleza porque apareció la teoría de los fractales. Lo aplicó a los dibujos y simplemente utilizó un fractal, lo fue multiplicando así y se hicieron las estructuras más complejas. Y mientras antes en los videojuegos se veían las montañas todas feas, a partir de meter fractales, aparecen realistas.
Y eso es interesantísimo porque a ti te parece caótico una montaña, pero no tiene nada de caótico, en realidad tiene parece que un sistema geométrico basado en fractales. Y si descubres el fractal de esa montaña, entonces entiendes por qué creció como creció. ¿No? No sé si me explico. La teoría de solitones, ¿no? Se llaman solitones a ondas cuya estabilidad está condicionada por interacciones no lineales. Lo observó por primera vez un cuate que en 1800 no sé qué, donde vio ondas en unos ríos, a pesar de que había obstáculos, permanecían las ondas y las siguió por varios kilómetros. Se les llama ondas solitones, ¿no? Las ondas normales son reflejadas en las capas límite, o sea, llega un momento en que se para la onda, ¿no? Los solitones pueden atravesar capas límite, y gracias a un efecto no lineal, llegar al otro lado sin pérdida. Es decir, a lo mejor un solitón, si te doy ese ejemplo, tendría una onda en el agua, llegaría a la tierra, atravesaría un pedazo de tierra y seguiría en la siguiente agua. Esa sería una onda solitón, ¿no? Y se han reproducido ondas solitón en fenómenos experimentales, en donde la lógica diría, o la mecánica previa, que ahí se para la onda, pero no, la onda solitón persiste. Ajá. ¿Perdón? Puede ser. No son ni luz verdadera, ni meros estímulos atómicos, dice, sino una combinación no lineal de ambos. Los solitones tienen un significado amplio como transmisores de información en sistemas biológicos. Por ejemplo, se piensa que los impulsos nerviosos viajan a través de vibraciones solitón. Entonces, inclusive en el sistema nervioso, y por qué en otro tipo de fenómenos, por ejemplo, en esta transmisión de energía de fotones entre las células, pudieran viajar a través de formas de ondas solitones. Ajá. Bueno, vamos a hacer un intermedio y ahorita seguimos, ¿sí? Gracias, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a darles unos comerciales de la escuela. Latinoamericana y de Germomédicas. Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy el licenciado Ricardo López y represento lo que es la Escuela Latinoamericana de Educación Superior Integrativa. Nada más para comentarles, como muchos saben, ya son carreras nuevas y carreras que han venido constantemente
que afirma que todos los sistemas están regulados no solo por factores energéticos y materiales, sino también campos invisibles de organización. Estos campos generan elementos causativos toda vez que sirven de patrones de forma y de comportamiento. Su efecto tiene una misma fuerza a larga o corta distancia. Es decir, que hay una especie de campos que dirigen la forma y las funciones en los seres vivos. Y se les llamó morfogenéticos. Y también pues tienen causalidad, es decir, están cambios, efectos, exacto. Dice, los campos morfogenéticos serían la interfaz entre mente, emociones y sistema de meridianos y cuerpo. Dice, son el programa que diseña la matriz viviente de Osham, y la guía que conduce el proceso homeostático de curación. Bueno, son intentos de empezar a interpretar el cuerpo, ¿verdad? Desde las teorías de la medicina, de la ciencia moderna, ¿verdad? De la física cuántica. Tenemos ejemplos, por ejemplo, ustedes han visto esos aparatos, ¿no? Que los llaman, ¿cómo les llaman genéricamente? Los biofeedbacks, ¿no? Estos de bioretroalimentación, el Quantum y todos estos. ¿Sí los conocen? Es el Quantum, el otro, el Índigo, ¿no? Que antes se llamaba, ya no me acuerdo, y están saliendo, o sea, ha habido una fiebre de estos aparatos, ¿no? Hay unos en donde pones la mano y te hace un análisis con la mano, y bueno, se está basando en estas ideas, ¿no? De que las células emiten ciertas frecuencias de onda, y que una célula enferma emite una frecuencia diferente a una célula sana, y pretende analizar todo esto, ¿no? En realidad, el problema que yo le veo es que hay poca investigación del reflejo en la realidad de estos sistemas. Es decir, intentan tomar todo esto que se está conociendo, ¿verdad? Para entender la enfermedad y todo. Pero hay poca demostración de su capacidad de realmente de diagnosticar, ¿no? Entonces te dicen, bueno, entonces no es que esté enfermo el hígado, porque tiene una tendencia a enfermarse. Pues eso te saca un poquito de onda, porque entonces si eso no es, o si realmente estás viendo lo que dice el aparato que ve y esto, ¿no? Entonces, caemos aún con la modernidad y todo, pues en posibilidades de caer con gente que nos venda algo muy caro, porque aparte son aparatos de más de 100,000 pesos. Y quién sabe si funciona o no, ¿no? Pero se basan en una realidad, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Que es el empezar a interpretar al cuerpo humano desde estos nuevos hallazgos de la física. ¿No? Bueno, estos campos mórficos, la hipótesis de ellos es que hay una causa por la cual las cosas toman sus formas o patrones de organización, abarca todo lo que tiene propiedades autoorganizativas, galaxias, átomos, células, sociedades. Esta causa es la influencia de campos organizativos o formativos. Esto le llaman campos mórficos, ¿no? Y me hace pensar, por ejemplo, en teorías vitalistas, ¿no? Aún modernas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, hay una teoría a mi manera de ver, es vitalista de una corriente de la psicología, humanista, el enfoque central en la persona, donde dice Carl Rogers que todos tenemos una tendencia al desarrollo, ¿no? Tiene un nombre, pero ahorita no me viene, ¿no? Es este concepto, ¿no? Que todos los seres vivos tienen una tendencia al desarrollo, al crecimiento, ¿no? Pone ejemplos en la naturaleza, ¿no? De que aunque viene un huracán y tumba una palmera, la palmera siempre va a tender a volverse a subir y a seguir creciendo, ¿no? O sea, como si hubiera una intención o una inteligencia que
empuja las cosas hacia algún lugar, ¿no? Esta teoría me parece una combinación de una idea vitalista con esta física moderna, ¿no? La bioelectrodinámica es una rama de la física médica y el electromagnetismo que trabaja con campos cambiantes eléctricos y magnéticos en los sistemas biológicos. Por ejemplo, fenómenos electromagnéticos de alta frecuencia que ocurren, o sea, están trabajando entendiendo las ondas electromagnéticas que están produciendo cosas tan pequeñas como los organelos dentro de las células. Entonces, vibraciones eléctricas de estructuras intracelulares y la emisión no térmica de fotones que resulta de actividades metabólicas, es decir, hagan de cuenta de está ocurriendo el ciclo de Krebs y qué emisiones energéticas está sacando, o el movimiento de los organelos dentro de la célula, qué tipo de energía está expidiendo, ¿no? Hay cosas muy interesantes de esto. Ahorita está a este nivel como de entender desde la célula, ¿no? Una vez leí un artículo en donde medían con un aparato muy sensible la emisión de radiación gamma de las personas, es decir, todos los procesos químicos que ocurren en el cuerpo emiten una radiación, una energía. Entonces era un aparato que medía esta energía en el cuerpo, y luego pusieron a dos grupos, unos cuates que sí sabían Reiki y otros que no, que nada más les dijeron, tú pon las manos aquí y acá, pero sin tener idea. Hicieron un grupo caso y un grupo control. Y el grupo caso cambió muchísimo la emisión de ondas de radiación en los cuerpos que trabajó, a diferencia del grupo control, que no causó cambios. No está a un nivel de entender exactamente qué hace el Reiki, pero lo único que está a nivel de ese artículo es de decir, el Reiki cambia la forma de emitir ondas electromagnéticas en el cuerpo humano. ¿Cómo y por qué? Quién sabe, pero ocurre, ¿no? Entonces, son cosas interesantes. O sea, nos estamos acercando, ¿no?, a empezar a entender este tipo de fenómenos. Yo creo que un paso medio, un paso intermedio, ¿verdad?, entre la física clásica y la física moderna, que nos pudiera ayudar a empezar a entender diferente el cuerpo humano, es la idea de la cibernética, ¿no? Que nos empieza a cambiar la forma de verlo, ¿no? La cibernética, los organismos vivos son sistemas abiertos que intercambian energía, materia con el medio ambiente, y tienen, dice, para mantener un equilibrio y estado de orden, lejos del equilibrio termodinámico se necesitan circuitos reguladores interconectados. Es la ciencia del control y la información. Los principios básicos son la homeostasis, o sea, el equilibrio dentro del sistema, y la economía, es decir, que los procesos se lleven a cabo con el menor gasto de energía, ¿no? En un sistema cibernético hay una entrada de información, por ejemplo, una enfermedad, ¿no?, un bicho, o un estrés psicológico, vamos a pensar, ¿no?, un factor emocional fuerte. Esa información entra al sistema. El sistema está compuesto de subsistemas, de nódulos. ¿Sí? Imaginen al cuerpo ya no como reloj, ¿verdad?, con diferentes tuercas así, ¿no?, que es el sistema digestivo, el circulatorio. Imagínenlo como que todos los grupos de células están intercomunicados. Son subsistemas dentro de un sistema completo que es la persona, y todos estos sistemas se están comunicando, y en el momento en que llega una información de afuera, van a procesarla, ¿verdad?, y para darle salida a esa información nueva que está llegando. Ese sistema, los diferentes componentes del sistema van a estar intercomunicados. Dice, ante una perturbación o modificación de la magnitud de la regulación, ok,
si la información que llega pone en inestabilidad del sistema, el sistema se va a reajustar para poder procesar esa información. Y una vez leí a un autor que decía, si tú piensas en términos cibernéticos, el cuerpo humano, la enfermedad, te das cuenta que los síntomas no son la enfermedad, sino son los reflejos de las adecuaciones que hizo el sistema para regular esa información que llegó. O sea, la enfermedad no es más, los síntomas no es más que los ajustes que hicieron todo el sistema, ¿verdad? Para procesar esa información. Una infección, un factor psicológico importante, lo que sea, ¿no? Y si sigues el principio de la cibernética, te dirá que este ajuste tiene el principio de economía, es decir, que es el mejor ajuste que pudo hacer el sistema, el de menos costo energético, el más perfecto. Ahora fíjense, si tienes la otra visión en donde los síntomas son la enfermedad, y atacas con fármacos los síntomas, ¿qué estás haciendo si creyeras que el sistema del cuerpo humano es un sistema complejo, cibernético, un sistema complejo? Estás quitando el ajuste que hizo el sistema para procesar esa información o esa nueva información, de tal manera que lo vas a obligar a hacer un nuevo ajuste para procesar esa nueva información que metiste, llamada fármaco. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Pero ya no va a ser la del principio económico, ya no va a ser la de menor gasto. Y probablemente cambie, entonces el sistema empieza a provocar cambios que llega un momento en que ya no es posible regularse. Y ahora sí ya estamos enfrente de enfermedades crónicas, ¿verdad? De difícil control. ¿Sí me explico? La idea de los sistemas complejos nos empieza a hacer pensar así en el cuerpo humano. Imagínense, el otro nomás tenía ahí unos componentes, ¿no? Pues imagínense que el sistema cibernético del cuerpo humano sea así, con un montón de nódulos y de subsistemas interrelacionados en mayor o menor grado unos con otros. ¿Verdad? Y además todos individuales, porque todos somos fractales, tenemos fractales diferentes y todos somos individuales, entonces, aunque tenemos semejanzas, somos individuales, y quién sabe cómo va a reaccionar o cómo va a adaptarse este sistema a la información, ¿verdad? Pero bueno, ya partimos de la idea de que la física moderna nos dice que la información sí la va a pasar de un lado a otro rapidísimo, ¿no? Y todo el sistema en conjunto va a actuar. Esto podría explicar algunos biotipos, por ejemplo. Esto podría explicar esta nueva concepción del cuerpo y de cómo se transmite la información. Pudiera explicar observaciones como la de la homeopatía, de los biotipos, es decir, de cosas que tienen un reflejo en la parte mental, pero también en la parte fisiológica y también en la parte material. Es decir, ¿no? Como formas de ver el todo. No teníamos esta explicación, pero ocurría la observación, ¿no? Han visto que muchas disciplinas tienen la explicación de biotipos, ¿no? ¿Pudieran los biotipos explicarse bajo la idea de que todo está intercomunicado, pero con una particularidad de que cada persona es diferente? ¿Sí me explico? Bueno. Entonces, el cambio de un sistema de un estado funcional a otro se llama fenómeno oscilatorio, ¿no? Entonces, este comportamiento, normalmente el comportamiento oscilatorio, o el cambio en el sistema, va a amortiguarse, se va a utilizar poco tiempo para que ocurra y mínima pérdida de energía en un estado de salud, de normalidad. En un estado patológico, el comportamiento periódico es aberrante, hay oscilaciones así fuera de control del sistema,
no hay periodicidad, dice, comportamiento oscilatorio lento, se pierde el tiempo y la energía y no se cumple con el principio de economía. Y entonces llega un momento en que si el sistema se altera, llega un momento en que ya no puede recuperarse y ya no puede adaptarse a los nuevos cambios. Hay muchas formas de ver la enfermedad que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del sistema del estrés, de la psiconeuroinmunología y bueno, y en general del sistema del estrés, se ve que cuando tú has sometido un sistema a muchos factores estresantes, sobre todo en la etapa de desarrollo, esa persona en la etapa adulta ya no resiste factores estresantes importantes sin desarrollar una enfermedad. Como que el sistema ya está tocado, ya los cambios que provocó no son funcionales y llega una nueva energía, una nueva información y desborda el sistema, ¿no? O me suena como la teoría del segundo golpe de Speransky de la terapia neural, que dice que primero hay un primer golpe, la idea de que primero hay un golpe que deja tocado el sistema de alguna manera. Para ellos lo piensan en términos del sistema nervioso simpático, que queda alterado. Cuando viene un segundo factor, ocurre la enfermedad, pero necesitaba haber el previo factor, entonces lo explican con la teoría del vaso lleno, ¿no? El primer golpe llenó el vaso y el segundo lo derrama. Entonces, es una manera también de ver la idea de un sistema complejo cibernético, ¿no? Dice, el ser humano es una red bioenergética de subsistemas complejos y fractales, sistemas bioinformáticos complejos, mente, personalidad, emoción, deseo, sistemas bioelectromagnéticos donde los canales de acupuntura, chakras, biotipos morfológicos, sistemas neuroendocrino-inmunológicos, o sea, la interacción de los diferentes sistemas, osteomuscular, tegumentario, o sea, un sistema complejo, ¿no? Donde ya vamos a empezar a integrar estas partes de la física moderna, ¿no? Dice, el cuerpo humano es una unidad bioenergética fractal que reacciona en forma compleja. Dice, por ejemplo, dice, cuando el estrés celular rebasa la capacidad de los órganos y tejidos y interfiere con la señalización entre las células o entre los sistemas, va a distorsionar, ¿verdad? Y va a originar, dice aquí, alteraciones patológicas, ¿no? Por ejemplo, dice, esto se manifiesta como éstasis en el flujo de información, o sea, dificultad para mandar información. Eso pudiéramos pensar, por ejemplo, en términos de la terapia neural, ¿verdad? De la idea ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de Pischinger? El sistema básico de Pischinger, por ejemplo, hablaría de esto, ¿no? Que si tú lo que alteras es el flujo de información, el sistema ya no puede ajustarse. Si lo piensas en términos de cibernéticos y de energía, pues si hay algo que altere el flujo de la información, pues va a empezar a alterarse y no vamos a llegar al principio de economía, ¿no? Entonces, bueno, aquí otros ya, dice sistema psicoenergético de Sarfati, sugiere que la forma en la que puede existir la interconectabilidad superluminal se relaciona con un plano más elevado de realidad. Sugiere que las cosas están conectadas a los acontecimientos más correlacionados en un plano de realidad situado por encima del nuestro. Y que esto conecta las cosas a través de diferentes planos, ¿no? O por ejemplo, desde la teoría de Prigogine, la enfermedad es una perturbación, un medio por el cual el sistema orgánico puede escapar
a un nivel más alto de organización o integración. Ajá. De acuerdo a esto, una perturbación está ligada a cambios que producen una mayor complejidad fisiológica, ¿no? Es decir, hay muchos, hay planos, hay niveles de información, y el flujo de la información pues, puede dar lugar a enfermedad, ¿no? A la alteración del flujo de la información. Ajá. Aquí tenemos un esquema en donde los niveles de organización de la materia viva pues ya incluyen el nivel subatómico, el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel celular, el nivel de tejido pluricelular, nivel del organismo y niveles ya de poblaciones, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender el cuerpo humano no solamente desde el sistema mecanicista, pensando en el tubo digestivo, en el sistema digestivo, endocrino, etcétera, sino también bajo los conceptos de la física moderna, ¿verdad? De estas formas de que la energía se utiliza como medio de información y de transmisión de la información, ¿verdad? De un lado a otro del sistema. Ajá. Y la complejidad pues, nos lleva a pensar que la organización en el cuerpo humano pues, va desde el nivel subatómico, atómico, molecular, celular, tisular, órgano, sistema, etcétera, mente, ¿verdad? Y si pensáramos en términos de la teoría de las supercuerdas, pues entonces, inclusive, conectarnos no solamente con otras personas, con otros planetas, sino con todo el universo, ¿no? Cambios que ocurren en nosotros se comunican a todos lados. Ahora, entonces, ¿cómo empezar a tomar esto, verdad? ¿Cómo empezarlo a agarrar y utilizarlo para entender el cuerpo humano y utilizarlo? Bueno, ya hay algunas de las teorías que hacemos o prácticas que tenemos que parecerían basarse en este tipo de preceptos, ¿no? Bueno, la medicina china, su teoría de canales y colaterales, ¿verdad? O la homeopatía, que se piensa que está funcionando en términos cuánticos, es decir, que la información que da no es una información material, sino energética. Como la terapia neural, que es una terapia de la información, yo así le podría decir, ¿no? Que habla como de un sistema cibernético en donde la información se transmite principalmente por el sistema nervioso, ¿verdad? Pero de las células al sistema nervioso y de vuelta. Ajá. Y que es sumamente importante mantener el flujo de información continuo. No sé qué otra se les ocurre a ustedes, ¿no? Pero muchas de esas terapias están pensando en términos más de la física cuántica que de la física clásica. Pero nos queda mucho más, porque ahora todos estos preceptos, ¿cómo los vamos a llevar a entender el cuerpo humano? Ya inició, ¿verdad? Ya les puse ahí algunos ejemplos de estudios que se están haciendo. Está también toda esta idea de que ahora, y que ha dado lugar, por ejemplo, en la terapia neural se ha dado lugar a entender lo que hay fuera de la célula, ¿no? Se critica la teoría de Virchow, donde el centro de todo es la célula, ¿no? Y ahora se pone más atención a lo que está fuera de la célula. Que los fenómenos realmente que llegan a la célula no están adentro, sino afuera, y que las moléculas que están en el exterior, en todo lo que llamamos matriz extracelular, como el ácido hialurónico, etcétera, los grupos aminoglicanos y todo esto, se sabe hoy en día que transmiten información y que hay factores tan simples como el pH que pueden variar su conformación estructural molecular, y eso va a impedir o no que la información llegue o no a una célula. Entonces empezamos a ver que no solo la célula, sino lo que está afuera, ahora sí que la agüita y la queratina en la que está nadando la célula, también es sumamente importante y transmite información. Entonces empiezan estas teorías de que el tejido conectivo también transmite información. Y ya se complicó con esto, o sea que puede haber información que se está transmitiendo ya ni siquiera por la materia, sino nada más en forma a nivel de energía. ¿Qué relevancia puede tener con la enfermedad o con su entendimiento? Pues estamos por verlo, ¿no? Pero pues está muy interesante, ¿no? Y nos está haciendo ver
al ser humano en forma diferente, ¿no? A la del reloj. Y nos está ayudando a entender muchas de estas terapias que vienen de vuelta, que están renaciendo, ¿no? Ayudarlas a entender mejor y a explicar cosas que ya se habían observado desde otro punto de vista, pero que se pueden entender bajo los nuevos preceptos de la física. No sé si tengan algún comentario o pregunta. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, pues eso es... La radiónica también quedaría. También. Ahora, ahí, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? La idea de la inteligencia. ¿Esta energía tiene inteligencia? No, son mis dudas, ¿no? Porque desde un punto de vista vitalista, sí hay inteligencia, la energía tiene inteligencia, ¿no? No tiene un propósito, ¿no? Hoy en la mañana estábamos revisando un artículo de un ruso que explica por qué es la hipertensión arterial, y lo explicaba en términos de energía, y me parece sumamente coherente, ¿no? Dice que la hipertensión arterial es causada porque la célula empieza a producir menos energía, así, porque sus sistemas de producción de energía, ATP y todo eso, empiezan a disminuir. Ajá. Eso ya está demostrado, que las células y el metabolismo puede empezar a alterarse y ya no producirse energía. Pero entonces, la hipertensión no es más que un intento del cuerpo de compensar esa pérdida de energía llevando más sangre y nutrimentos a donde no están. Ajá. Y que lo importante no es suprimir la hipertensión, sino buscar formas de meter energía a la célula o de que la célula produzca otra vez energía. Ajá. Para que ya el mecanismo compensatorio de todo el sistema ya no ocurra. Es lo que decía, ajá, si ya no ataco al síntoma, lo voy hacia el origen. Ahora, y ellos han hecho estudios, no solo por varias situaciones que ahorita no vamos a explicar, aumenta la producción de ATP, aumenta la producción de energía dentro de la célula. Pero, entonces ellos han hecho estudios y cuando agarran al paciente en una hipertensión inicial, hasta en el 70% de los casos quitan la hipertensión, según estos autores rusos. Pero cuando ya el sistema ya ha recibido fármacos y ya ha cambiado inclusive la anatomía, ya es mucho más difícil y lo único que se logra, aumentando la energía celular, es disminuir las dosis de los fármacos. Eso me regresa a la teoría cibernética, en donde el sistema ya cambió de tal manera que ya es muy difícil que busque la vía más económica. ¿Me explico? Ajá. Pero bueno, ese es un dato. Eso sería cuando ya es tocada la célula, cuando metes un químico o un extra. Esa es una información nueva. Información nueva, sin embargo, la inteligencia de la célula por sí misma ya la contiene. Es decir, la célula de la uña está hecha para ser uña, no hígado. Okay. Cada uno de los órganos tiene una construcción, un tejido celular que permite que el órgano se construya a sí mismo de esa manera. Entonces, cuando viene el desequilibrio, le damos al cuerpo que se requiere para que pueda hacer los necesarios para este equilibrio. Es como el proceso del nacimiento. El bebé se construye a partir de lo que la madre alimenta, se alimenta, y ese bebé va construyendo su cuerpo a partir de esos elementos para su cuerpo. ¿Y quién sabe en una persona X ya su sistema qué tantas veces, para empezar, cuál era su conformación inicial y qué tantas veces ha cambiado o se ha adaptado a los cambios que pueda o no seguirse adaptando, ¿no? Y ahí viene la individualidad. Claro, nos metemos en la geografía en donde habita, ¿no? Y los alimentos, la genética, todo. Entonces ya se vuelve así es, y de individualidad. Entonces la complejidad nos lleva a la individualidad y
Y ahí es donde nos encontramos, porque ¿por qué un paciente reacciona con esto de forma impresionante, como caótica? Es decir, casos que hemos tenido aquí de gente que con unas sesiones de ozono, por ejemplo, se les ha quitado el cáncer, ¿verdad? Y que bueno, pues mi mente cuadrada de médico sigo sufriendo para creer esas cosas. Ajá, sí, sigo sufriendo, pero pasan así de repente como teoría del caos, ¿verdad? Ajá. Y otras veces lo que parecería que debería de funcionar no funciona en ese paciente y funciona otra cosa que no. Es la complejidad, ¿no? Y ahí entramos en los videos emocionales. También es parte de la complejidad y parte de una parte del sistema muy sutil, ¿no? Muy poco orgánica, muy poco material, ¿verdad? En la discusión de si los pensamientos o las emociones que son, ¿verdad? ¿Son materia, energía o qué onda? Y qué tan capaces son de provocar cambio a otros niveles, ¿no? Y en esta enfermedad llamada fibromialgia, que está entre que existe y no existe, se le atribuye mucho a factores emocionales. Sí, el problema, bueno, en la medicina y en este deseo de la búsqueda del reloj, necesitamos ponerle la marca del reloj a todo, ¿verdad? Y la búsqueda de definir la enfermedad y cuáles son sus componentes, ¿verdad? En la reumatología para mí es un ejemplo buenísimo, porque cada vez se desarrollan más subtipos y subtipos de enfermedades, ¿no? Pero esta tiene el factor tal en la sangre y este otro factor, y entonces es esta enfermedad, ¿no? O sea, definir, para darle como vida a la enfermedad, cuando en realidad no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y esa es una de las enfermedades, por ejemplo, pues más complejas y difíciles de comprender, que muchas veces se le ha relacionado a factores estresantes, ¿no? A cuestiones emocionales y alteraciones en el sistema del estrés, ¿verdad? Y que muchas veces no responde con nada. Y otras veces hay en algunos pacientes en que responden muy bien. Pero a veces ni siquiera es fibromialgia porque no cumple con los criterios. Tienes que tener 11 de los 18 puntos dolorosos definidos. Tienen que ser simétricos y por arriba y por abajo de la cintura. Si no cumples, no es fibromialgia. Ah, carajo, pero si ella nada más tiene acá. ¿No tiene 22? Sí, cumple nada más con un poquito, no es. Yo digo que sí es, ¿no? Sí, O sea, está diciendo entonces que tengo. entonces es una enfermedad, ¿verdad? O sea, yo la pensaría como fibromialgia, ¿no? Pero de todas maneras, vuelvo a lo mismo. Hay enfermedades, hay enfermos, no enfermedades, ¿no? La individualidad de la complejidad, ¿no? Y ahí es donde llegas a cambiar, fíjate, qué bueno que me tocas ese punto, ¿no? Y me sirve para hacer anuncio, ¿no? Del doctor Cobal que voy a traer. Ahí es donde empezamos a cambiar. Si piensas en el sistema cibernético y en que hubo una información que ya alteró mucho el sistema, es cuando nace una nueva forma de interrogar al paciente y de hacer una historia clínica. Y ahora ya no hacemos historias clínicas, sino estamos empezando a hacer historias de vida. Entonces, tanto la terapia neural, bien llevada, ¿no? como el maestro Cobal que va a venir el próximo mes, y ya lo encontré igualito en la acupuntura japonesa. Lo que buscas es entender que cuando apareció este síntoma, ¿cuál es el factor más importante que precedió al síntoma? En términos de pensar que cuál fue la información o cuál fue el factor contundente que llevó a que el sistema ya se desajustara. ¿Sí me explicó? Y que conociendo ese factor puedes incidir en él, para que el sistema vuelva a adquirir una forma de mayor economía, o sea, una forma más funcional de... Entonces estamos empezando a hacer historias de vida, donde ya no me importa la causalidad clásica de la enfermedad, sino ver en esa persona individual cuál fue el factor o cuáles factores desencadenaron la siguiente etapa en su vida o en su cuerpo. ¿Sí me explicó? Y tratar de trabajar sobre esos factores, a ver si alcanzamos un estadio previo o una etapa de mejor funcionamiento, ¿no? O sea que
lo que estoy entendiendo, de las enfermedades crónicas, necesitaríamos de hacer, como en la computadora, ¿no? Resetearla. Esos son... Buscar un mecanismo para poder resetear. Eso está muy padre. Por ejemplo, Kent, ¿verdad? En la homeopatía desarrolló estas teorías de las capas, ¿no? De la cebolla, ¿no? En donde la enfermedad es la última capa, ¿no? Y si tú la quitas, bueno, los síntomas, si tú la quitas, aparece una nueva capa, ¿no? O la idea de la gestalt, ¿no? Las gestalt son conformaciones, ¿no? Si tú cambias un factor de la conformación, se hace otra conformación nueva, ¿no? En términos cibernéticos, la idea sería, si esa forma en que el sistema reaccionó está causando más daño, es decir, no es una forma económica, tratas de regresarlo a una forma más económica de funcionar, con menos gasto de energía. Ajá. Y yo, por ejemplo, a eso, yo le meto otros factores en donde no puedo hacer ese reinicio, ¿le llamaría evolución? Factores donde... Que yo no pudiera, o sea, volver a hacer... Sino un factor hacia adelante, claro. Le llamaría claro, la teoría de los sistemas complejos te da esa oportunidad, es decir, puede haber una conformación todavía más eficiente que la que el cuerpo hizo previamente, puede ser una conformación todavía mejor, ¿no? Ahí es donde nacen en el siglo pasado todas las ideas del superhombre, es decir, que ya dejemos de buscar nada más el hombre enfermo, ¿no? Sino que de la normalidad pasemos a un estado de mayor funcionamiento, ¿no? Eso se ve en algunos estudios. Por ejemplo, vemos algunos estudios de sonoterapia, por el cual estoy muy bien en la sonoterapia. Entonces, hay unos estudios donde ves el sistema basal antioxidante, y en animales de laboratorio normales, aparentemente normales, pero les agregas ozono y todavía mejoran más allá de la normalidad. Es decir, podemos alcanzar formas todavía mejores que lo que el sistema logró, pudiera ser. En lo psicológico se busca, ¿no? En lo psicológico se busca estados mayores de bienestar, ¿no? Ahí está la pirámide de Maslow, ¿no? Ojalá todos pudiéramos llegar a los últimos niveles de la pirámide de Maslow. Nada más que si eso se lo pides a un albañil que nada más está persiguiendo el bistec para el día siguiente, está cañón. Está cañón, ¿no? Ahora, a mí si yo conjuntara varias de estas teorías, por ejemplo, ahí en la sonoterapia yo la junto con la neural, yo ya estoy hablando de un sistema cibernético donde lo estoy haciendo quizás más efectivo. Yo no aplico terapia neural ni ozonoterapia. A ver, te la complico más. ¿Qué tal si le preguntas al paciente cuál terapia cree que le va a hacer mejor? Porque también su propia influencia sobre su propio cuerpo, lo que llamamos efecto placebo, que ahora es mucho más complejo que nada más decir, el efecto placebo. Hay realmente una intencionalidad y todo esto. ¿Qué tal si también influye? Entonces le preguntas a él qué le va a hacer mejor. Estoy yendo hacia el extremo, ¿no? O sea, eso en medicina me estaría casi tocando, ¿no? Ajá. Si le preguntas, ¿cuál terapia crees que te va a hacer mejor o quieres probar, no? O combinaciones o pruebas de alguna, cuál le va a caer mejor al paciente, ¿no? Entonces yo ahí me explicaría lo que nos falta o lo que me gustaría a mí llegar a encontrar en sí que es la emoción. Porque si la emoción o un hecho en mi vida me hizo el detonante para que yo, ese sistema se hiciera más complejo y no tuviera economía y se pusiera, ¿cómo puedo hacer yo entonces cambiar esa emoción? Yo ya la puedo decir, ya no tengo el enojo, ya no me enojé, ya no tengo tristeza, pero ahora... Pero ya ocurrió el cambio. Ya ocurrió el cambio, ahorita... Es una pregunta complejísima, porque el cambio ya a qué nivel está. Aparentemente, mientras el nivel es más material, menos posibilidad de retorno hay. Ajá, dentro de la memoria del cuerpo. Porque, por ejemplo,
y ahorita quisieras un shock emocional. Y, bueno, ¿no? Que te hablaban por teléfono, murió tu perro. ¿Qué parte de tu cuerpo lo sientes? Ahí se va a quedar esa memoria. Puedes olvidarlo acá, pero tu cuerpo no lo olvida. Ah, esa es otra teoría, la teoría de psicocorporal, ¿no? La teoría de la memoria en el cuerpo, que pudiera ser que tú piensas que ya no la tienes, pero que está guardada en algún lado. O en la terapia neural, la teoría del segundo golpe, es decir, que hay una cosa que ya quedó ahí, hay que quitarla para que funcione el sistema, ¿no? Pero también está lo que no sabemos hasta qué punto el sistema tiene o no regreso, cuando ya el cambio es muy orgánico, ¿verdad? Entonces, cuando el cambio es anatómico o no. Si yo me quedo con la física mecánica, con la mecánica newtoniana, digo no. Y mi visión médica era no, ya es anatómico, Y ya no hay cambio. ya no hay cambio, ya digo, es quirúrgico el tema. Pero de repente te digo que observamos cosas que nosotros mismos no creemos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Un cáncer que pueda cambiar así de repente, ¿no? Por ejemplo. yo lo que mi teoría en mi tesis que le digo de fractalidad de la acupuntura y es que ver que las moléculas, dependiendo de cada elemento, tiene cierta influencia, tiene cierta figura. Cuando yo aplico las agujas y en esas figuras son métricas, cambio y hago un efecto en la emoción. Entonces, Es como la idea del japonés, ¿no? Del agua. exacto. La memoria del agua, ¿no? Ajá, entonces haciendo una investigación que participé. Pero puedes reducir todo el cuerpo humano al agua. No. Si hablamos de la energía, sí. Y los fractales. Ajá. Sí, pero no nada más la molécula del agua, sino estoy hablando de muchas moléculas, la del ozono, que es la que a mí me funcionaría más mentalmente para saber que el ozono es una cuestión que funciona físicamente. Y a mí, en mi caso aquí, cuando tomé curso de control de peso, me pusieron ozono y me quitó un dolor que tenía yo como 10 años. Y el objetivo era quitar el dolor, era otra cosa. No, el objetivo era aprender que era la ozonoterapia, ¿no? Y Pues era para bajar de peso. Era para bajar de peso y le quitó el dolor de años. Pero me quitó un dolor de años. Pero ahí el problema Entonces, es si adormeces, si sanas o adormeces nada más. esa es la cuestión, bueno, eso es lo que Pero es que el ozono aumenta la energía. aumenta la energía. Sí. Y entonces esa molécula estamos hablando A lo mejor te dio el impulso para que ya tu sistema resolviera. Ajá, entonces estamos hablando con la teoría neural. Era lo que le decía, si juntamos puntos de acupuntura, cuestiones neurales, ozonoterapia y otras cosas, ¿qué tanta influencia tengo yo para poder trabajar una enfermedad? Muchísimo, yo creo que muchísimo, pero es muy complejo. Lo que trato o sea, lo que trato de decir es que estamos entrando en una época de complejidad, en términos del conocimiento y de cómo vamos a interpretar y utilizar estos hallazgos. No es simplista, está complejo. Está complejo, ¿no? Lo bueno es que hay visiones antiguas que veían el todo, el fenómeno como tal, y les permitió encontrar respuestas aún sin entender a nivel atómico las cosas. No sé si me explico. Sí, no, por ejemplo, Euclides estuvo haciendo más cuestiones que Descartes trascendió más en la historia que Euclides. Euclides manejaba mucho la teoría de los 5 elementos, incluso la cuestión del metal, igual que los chinos, ¿no? Y pues pasó desapercibido, ¿no? Y Aristóteles, Descartes entraron a otros planos. Es como el ejemplo que te doy de la herbolaria. A lo mejor a mí no me importa saber todos los componentes y el efecto de cada uno de ellos dentro de esa fórmula de herbolaria, pero alguien bajo otro sistema observacional ya construyó una forma de utilizarlo como un todo y le funciona. ¿Sí me explicó? Bajo otra teoría que construyó para explicarla, viéndola como un todo. Ahí hablo del ego occidental, porque si podemos acercarnos a las culturas tradicionales, observamos que hay una medicina que trata todos sus tipos. El ceremonial que lo puede trabajar con la respiración. Así es. Entonces, por un lado, y por eso rescatamos, ¿no?, el renacimiento de esas antiguas terapias,
Pero por otro lado, el avance del entendimiento profundo ya de otras formas de comunicación de la información en el cuerpo, de transmisión de la energía, que nos va a dar lugar al perfeccionamiento, ¿sí? Finalmente, eso tradicional choca con lo moderno y va a dar lugar a algo mejor. Yo sí creo en esa idea, ¿no? Ajá. Entonces, pues te digo, la respuesta es sí, nada más que va a ir dándose, estamos en el nacimiento de una nueva forma de ver el cuerpo y la enfermedad. Y los que estamos en todo este rollo de la medicina alternativa estamos justo en el nacimiento de un nuevo paradigma. Por eso empecé con la idea del paradigma. Estamos justo en el nacimiento de un nuevo paradigma, pero está bebito. Está bebito porque ni siquiera, aunque empezó en 1905, ni siquiera ha permeado a nuestra cultura popular. No sé si me explico, o sea, no es parte todavía tan fácil de nosotros. Los conceptos modernos apenas están empezando a permear. ¿Ah? Y es sorprendente, ¿no? Después de un siglo, seguimos estudiando en medicina el cuerpo desde un punto de vista mecanicista. Y seguimos haciendo fármacos, terapias y cirugías en forma mecanicista. Ajá. No tenemos todavía los elementos de conocimiento para empezarlo a ver de forma cuántica todavía. Apenas estamos empezando. Pero por eso te planteé la cibernética como un pasito para pensar en sistemas complejos y empezarte a acercar a ver eso, ¿no? Ay, me gustó muchísimo. ¿Vale? Todas las rutas para todo lo que ahorita ha llegado para llegar a la enfermedad, todas sirven, tanto psicológicas como de fármaco, de todos lados. Yo soy psicólogo, pero me topé con las constelaciones familiares que tienen que ver con los cristales, que tienen que ver con los psicológicos, y encontré la medicina cuántica ahí. En el camino me topo con la medicina germánica y me topo con la descodificación biológica. Entonces, a través de ahí yo pude curar a mucha gente. Y en el camino me encuentro que mucha gente salía de medicinas alternativas, me metía a las medicinas alternativas. Entonces pude ver que, por ejemplo, la terapia neural, metíamos un fármaco y se curaba. Le dabas terapia y se curaba. Le puedes dar reiki, a lo mejor se cura. Le das punturas y se cura. Por todos los lugares que se ha llegado ahorita, podemos encontrar curación bien. Y a veces no. Y a veces no, porque a veces la solución para el paciente puede ser la mejor. Pero también, ¿qué tan dispuesto está el paciente? No nada más es a ese paciente. Es lo que, bueno, yo hace un momento hablaba, la descodificación se llama del inconsciente biológico, una lógica biológica. Y también se ve que la enfermedad como una metáfora de la vida. Lo que no puedes sanar por fuera, la biología te lo plega en tu cuerpo. En el caso de las enfermedades autoinmunes, como la fibromialgia, por ejemplo, el dolor por todos lados, ¿sí? El cuerpo se está deteriorando, yo le preguntaría al paciente, ¿no? ¿Qué pasó contigo para que tú misma te quieras destruir? Y así poder. Eso también es bien interesante, lo de la Con bajos estados de ánimo. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino. o de psico, tal vez como psicosomática, ¿cómo se llama? El lenguaje del cuerpo. Bueno, pues esto, ¿alguien más? ¿Un comentario? Bueno, sí. Las ideas. Una idea de cierta forma muy divertida, ¿no? Pensar en sí tal cual. Por ahí bueno, sí, en cierta forma, el experimento del gato de Schrödinger. El gato está vivo o muerto al mismo tiempo, ¿no? Que las partículas se comportan de distintas maneras, depende con la observación y lo que decías, que se puede comportar como partícula o como onda, ¿no? Y entonces ahí como que partiríamos, dependiendo también de cómo perciba la persona su enfermedad, ¿no? Digamos, tiene una frecuencia energética muy baja, va a ver al gato muerto, entonces no va a poder curarse, va a tardar mucho en sanarse. Entonces ahí entra mucho el estado de ánimo y su energía, cómo está, su mentalidad.
O sea, ¿Cómo lo ve? el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero hacia uno mismo. Algo así más Cómo te observas a ti mismo y la influencia que tiene esa observación en el resultado de la enfermedad. Lo que yo me puse a pensar justamente, como decía hace rato, ¿no? Éramos un sistema de cuerpo, tejido, célula, protones. Lo que más ha encontrado en el fondo es un centro vacío. Justamente este centro vacío es el que actúa sobre estas ondas y es lo que realmente mueve esa vibración. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues muchas gracias por venir, ¿eh?